Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Silva y aquí se inicia el programa educativo Inglés al vuelo con Gustavo. A continuación, el profesor Mario Riaño hará la presentación del curso seguido de la alineación de este por el profesor Gustavo. Gracias. Con ustedes, el profesor Mario Riaño. Gracias, Jamie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto presentarles al profesor Gustavo, con 30 años de experiencia en la enseñanza del idioma inglés. Él es el autor del libro El despertar de la oscuridad, que tradujo al inglés como Lost in the Darkness. Con él van a tener las clases del programa que se llevará a cabo de manera semanal. Muchas gracias. Con ustedes, Gustavo. Muchas gracias, Jamie. Muchas gracias, Mario. Mucho gusto, mi nombre es Gustavo Restrepo Valencia. Les doy la bienvenida a mi canal Inglés al vuelo con Gustavo. Este es un curso que vamos a empezar y consta de unas 10 lecciones que se van a ir soltando semanalmente. Para las personas que van a tomar el curso va a ser un inglés básico, pero en la medida que va avanzando el tiempo vamos a ir progresando, digamos, en el nivel. Estas lecciones van a constar de diferentes secciones, unas secciones de vida diaria y otras secciones de gramática. A las personas que están estudiando les va a servir mucho lo de la gramática para reforzar sus... A continuación, entonces, vamos a ver la inducción del programa. La inducción se trata de lo siguiente: vamos a ir desmenuzando lo que vamos a ver en las próximas 10 semanas de este primer bloque. Vamos a empezar con la lección 1, Lesson 1, ¿sí? Que se trata de las vocales, los nombres de las vocales y los diferentes sonidos de las vocales. Lo que pasa es que en inglés, nosotros en español a las vocales solamente le tenemos un solo sonido, a la A, E, I, O, U. Ese es el sonido que tiene para todas las palabras. En el inglés esos sonidos varían de acuerdo a la palabra y a la sílaba donde se encuentren, y eso es lo que vamos a estudiar en los diferentes sonidos de las vocales. A continuación vamos a ver el alfabeto, que es el nombre de las letras del alfabeto inglés. Vamos a tener la pronunciación correcta de algunas letras y algunas combinaciones de letras, como la TH, la PH, la Y, la B. Vamos a hacer énfasis en la pronunciación de la B y la V. ¿Sí? Los movimientos de los labios son importantes para estas dos letras. Con la letra I hay una particularidad, que muchas personas la pronuncian como Y, y esta letra nunca en inglés suena como Y. Por ejemplo, uno no dice how are you, uno tendría que decir how are you. O por ejemplo, uno va a una fiesta, ¿sí? Y empiezan a cantar y todo el mundo empieza a decir happy birthday to you. Entonces, cuando nosotros oigamos eso y sepamos cuál es el verdadero sonido de esa letra, sí, nos vamos a dar cuenta el error en que muchas personas se encuentran. Al final de cada lección vamos a tener una sección de vocabulario. Ese vocabulario consta de las palabras que se van a ver durante esa lección. Muchas veces en el momento que estoy dando la lección no les puedo dar el significado inmediatamente de las palabras, pero al final sí, vamos a tener esa sección para que las personas sepan de qué se trata, o sea, el vocabulario. También hay opcionalmente un taller. Ese taller se va a hacer al final de la clase y es opcional. Más adelante, al terminar la inducción, les voy a explicar más o menos de qué tratan los talleres. Bueno, a continuación vamos a estar viendo la lección 2 a la semana siguiente, Lesson 2. Vamos a hablar de saludos y despedidas. Se dice greetings and farewells. Vamos a decir, pues digamos, vamos a aprender cómo se saluda, cómo se despide uno, cuando uno llega, cuando uno se va, y todas esas variaciones que tiene esta sección. Después, en esa misma lección, vamos a ver los pronombres, the pronouns. ¿Sí? Existen, digamos, los pronombres personales, como yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, en español, y en inglés pues los vamos a ver detalladamente. También vamos a hacer un paralelo de esos pronombres personales con los pronombres posesivos. Por ejemplo, my house, ¿sí? My house, his house, your house, mi casa, su casa de él, y así sucesivamente. También vamos a ver los pronombres demostrativos, para que quede todo, digamos, en un mismo bloque, el asunto de los pronombres. En la misma lección,
como en todas las lecciones, vamos a ver vocabulario, también opcional va a haber un taller. Bueno, acto seguido, la semana siguiente voy a estar soltando lo que se llama la lección 3, Lesson 3. En esa lección vamos a hablar de los números, de numbers, ordinal and cardinal numbers. Resulta que los números, nosotros cuando hablamos de ordinal numbers estamos hablando de números, digamos, que indican un orden, como primero, segundo, tercero, cuarto. Y cardinal numbers son los números común y corriente, como el 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a hacer como una especie de paralelo para que sepan, digamos, el sonido equivalente a cada número. Ahora, después de eso, vamos a empezar con algo que para muchos estudiantes sí es cansón y es tedioso, que es el verbo to be. El verbo to be tiene una particularidad. El verbo to be tiene la particularidad de que en el inglés es prácticamente la quinta parte del idioma inglés. La quinta parte, una persona que aprenda a manejar todas las variaciones del verbo to be, que es ser y estar. El verbo to be tiene esos dos usos, ser y estar. Entonces lo vamos a ver en tiempo presente, pasado y futuro. Y por último, el vocabulario y el taller también para esta lección. Después vamos a tener la lección 4, que es Lesson 4. La lección 4, ¿sí? Vamos a estar estudiando los días y los meses, los días de la semana, los meses del año. Eso también lo vamos a estudiar. Vamos de pronto a hacer unas oracioncitas con este tema. Luego vamos a tener la continuación del verbo to be. El verbo to be es bien extenso. Vamos a mirar el presente y pasado perfecto. Les voy a explicar que muchas personas que no entienden la gramática del español, cuando hablamos de presente y pasado perfecto, les voy a dar una inducción, digamos, de qué se trata el presente y pasado perfecto. También vamos a ver el presente y pasado continuo, que ese se trata de oraciones que se hacen en el momento que se hace la acción. Entonces eso también lo vamos a tener bien estipulado. Luego pues vamos a tener el vocabulario, el de las palabras que se van a usar en esa lección, y el taller. En la lección que sigue, la lección 5, Lesson 5, ¿sí? Vamos a tener ya una parte donde se estudia lo que es la vida diaria, daily life. Entonces ese va a ser, en inglés se dice footage, o sea, un footage es como una filmación, ¿sí? Vamos a tener un paseo por la casa mostrando todos los enseres o la mayoría de enseres y objetos usados en un hogar. Esta lección es importante porque vamos a aprender bastante vocabulario allí. Ahí es donde, esta es una de las lecciones donde más vocabulario vamos a aprender, porque vamos a ver casi la mayoría de las cosas que uno tiene en su casa, como la sala, el living room, el comedor, las alcobas, ¿sí? Y todas esas cosas. También vamos a tener el verbo to have. El verbo to have, ¿sí? Tiene dos usos, es tener o haber. Como verbo tener es digamos un posesivo, es un verbo posesivo. I have $5, yo tengo $5, es un ejemplo. Y también ese have, ¿sí? Ese mismo have se usa como auxiliar para formar los tiempos perfectos. Digamos que el verbo haber, como en español, también el verbo haber en español se usa como auxiliar para los verbos perfectos. Por ejemplo, cuando uno dice yo he tenido un día muy agitado, entonces I have had a very agitated day. Entonces ese es un tiempo perfecto, y para eso se usa el auxiliar have. Después, al final de la lección, vamos a tener, sí, como siempre, vocabulario y el taller, que es opcional como en las otras lecciones. A continuación, ya vamos a seguir con la lección número 6, Lesson 6. En esta lección vamos a hablar de la vida de la calle, se dice street life. Vamos a ver actividades de compras, visitas, bancos, etc. Cuando uno habla de street life, ¿sí? Estamos hablando de, digamos, las actividades que uno hace cuando sale, y por ejemplo cuando uno va a una tienda o cuando va a visitar a alguien, y cuando uno va por la calle y cosas por el estilo. Entonces esa va a ser una lección práctica. Después de esa lección, entonces vamos a trabajar con el verbo to do. El verbo hacer o
como auxiliar para formar las oraciones negativas e interrogativas de la mayoría de los verbos. El verbo to do es también muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque este verbo, ¿sí? Aparte pues de que lo vamos a usar para hacer, por ejemplo, I do my job, yo hago mi trabajo, ¿sí? Eso es como hacer. Pero lo más importante del verbo to do es que sirve como auxiliar para formar oraciones negativas y oraciones interrogativas. Con el verbo to do, usted por ejemplo dice I don't like to smoke, no me gusta fumar, ¿sí? Usted no puede decir I not like to smoke, tiene que usar el verbo do para auxiliar. También lo vamos a ver en los diferentes tiempos, ¿no? Bueno, ese verbo se usa, como les digo, para oraciones negativas e interrogativas. Uno, por ejemplo, pregunta, do you like to play soccer? ¿A usted le gusta jugar al fútbol? O por ejemplo, uno dice, I don't do many things in the house. Yo no hago muchas cosas en la casa. Entonces, eso lo vamos a ver bien detenidamente y bien explicado para que aprendamos a usar este verbo. Después, al final, entonces, como siempre, vamos a tener un vocabulario y el taller. Bueno, ahora entonces, en la lección 7, Lesson 7, ¿sí? Vamos a tener un capítulo que trata de emociones, emotions. Vamos a estudiar los estados de ánimo y otros estados de ánimos, cómo manifestarlos. Por ejemplo, I'm sad, I'm hungry, I'm thirsty. Digamos, estoy triste, tengo hambre, tengo sed, etc. Vamos a tratar de mirar la mayor cantidad de manifestaciones y emociones que uno tiene. Para uno, digamos, si uno viaja, está en los Estados Unidos o algo, uno quiere expresar, digamos, una emoción o un sentimiento, un estado de esos, ¿sí? Entonces, esa lección les va a servir para eso. A continuación, entonces, vamos a ver los verbos regulares, ¿ya? Los verbos regulares tienen una particularidad que es que para todos los verbos regulares se usa, digamos, la misma metodología, tanto para el tiempo presente, para el pasado y para el futuro. Estos verbos regulares son los, digamos, podríamos decir que es como los más fáciles de manejar en el inglés. Cuando estamos en la lección, entonces les voy a explicar. Como siempre, vamos a ver el vocabulario de esa lección, ¿sí? Y también vamos a tener el taller, que es opcional como en todas las lecciones. En la lección 8, ya, Lesson 8, vamos a estudiar lo que se llaman los deportes, sports, ¿sí? Vamos a ver nombres de los diferentes deportes, algunos deportes y algunas reglas y vocabulario. Yo por lo menos tengo conocimiento digamos, del béisbol y del fútbol, soccer, y entonces les voy a dar algunas reglas y algunos vocabularios de esos deportes. Digamos, hay personas, futbolistas que quieran, digamos, aprender ciertas cosas del fútbol, ¿ya? Las reglas y cómo se dicen en inglés y todo eso de pronto les va a servir si les toca viajar, a ir a jugar al Manchester o les toca jugar en el Chelsea o en cualquiera de esos equipos. Después de eso, entonces, vamos a ver la continuación de los verbos irregulares, los verbos regulares, perdón. Los verbos regulares también tienen los tiempos perfectos y continuos. En los tiempos perfectos, como habíamos dicho, vamos a usar el auxiliar have, y en los tiempos continuos vamos a usar el verbo to be en forma continua también. Al final tendremos vocabulario, ¿sí?, de esta lección, taller, y que pues como siempre va a ser opcional. Vamos a hablar de romance, digamos frases de demostración de afecto, como decir I love you, I like you, ¿sí? En parejas, digamos, muchas personas van a tener contacto con personas de los Estados Unidos, ya sea mujer u hombre, entonces van a tener una forma, digamos, van a tener la oportunidad de aprender ciertas expresiones de afecto, y eso pues les va a ayudar en alguna forma. También vamos a tener frases para tratar de conquistar, lo que se llama en inglés pick-up lines. Entonces, por ejemplo, usted puede decir you're so pretty, sí, eres muy linda, y palabras así por el estilo, para ese efecto. Después vamos a ver lo que son verbos irregulares. Los verbos irregulares, sí, vamos a ver cómo se trabajan y cómo memorizarlos. Hay un pequeño detalle con los verbos irregulares. Los verbos irregulares
Resulta que son, digamos, son verbos que en el tiempo pasado y participio pasado, ¿sí?, no se comportan como los verbos regulares. Esos verbos irregulares tienen una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Hay que memorizarlos. Son más o menos unos 204 verbos y esos verbos hay que aprendérselos. Hay que aprenderse el pasado y el participio pasado. Por ejemplo, el verbo comer. Sí, el verbo comer es eat. Ya, en el pasado del verbo comer sería ate, y el participio pasado, que es con el que se forman los tiempos perfectos, es eaten. Eaten. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de estos verbos y hay que también memorizárselos, y ya cuando estemos en esa lección les voy a explicar una forma sencilla para memorizarse esos verbos. También, digamos, como en esa lección vamos a tener vocabulario y vamos a tener el taller, que es opcional, como siempre. Ahora, en la lección 10, esta es la última lección de este bloque. La lección 10, ¿sí? Lesson 10. Lesson 10. Vamos a ver ya lo que podríamos decir herramientas de aprendizaje. ¿Qué son las herramientas de aprendizaje? Las herramientas de aprendizaje son cosas que uno tiene a su disposición para uno poder, digamos, reforzar su conocimiento del inglés. Digamos, cómo usar la música. Les voy a explicar, digamos, cómo usted escucha una canción, qué es lo que tiene que hacer en esa canción en inglés, como tenemos la herramienta de YouTube para ese efecto. Eso lo podemos usar para, digamos, para reforzar ese aprendizaje. Vamos también a usar los deportes. Las personas que les gustan los deportes los pueden observar. Hay canales de deportes que son en inglés y aprenden, digamos, los movimientos a través de que se hagan los movimientos de cada acción, si lo están viendo, y en la forma en que lo están narrando los locutores, se van a dar cuenta, digamos, de cómo se pronuncian y cosas por el estilo. Vamos también a tener en cuenta las noticias por TV o por TV. Las noticias también, uno de tanto escuchar y escuchar, uno ya va, digamos, asimilando y va entrenando el oído para ese efecto. La lectura también, hay que leer mucho, leer libros, leer magazines, leer periódicos en inglés, acostumbrarse a eso. Eso se llama aprendizaje por asociación. Usted va leyendo y hay muchas palabras que ya las conocemos. Entonces uno de un párrafo, si entiende, digamos, un párrafo de unas 20 palabras, si entiende 5 o 6 palabras, digamos, esenciales en ese párrafo, se va a dar cuenta de qué se trata. Y también, pues eso lógicamente es para reforzar su aprendizaje del inglés. Y por último, vamos a tener la continuación de verbos irregulares. En los verbos irregulares, pues vamos a tener, digamos, el uso de los tiempos perfectos y continuos. Como les dije, en los tiempos perfectos hay que usar el participio pasado de los verbos. Por eso es importante uno memorizarse, digamos, los verbos irregulares, el pasado y el participio pasado de los verbos irregulares, porque no se comportan lo mismo que los verbos regulares. Y al final, pues vamos a tener el vocabulario de esa lección y el taller, que también es opcional. Con esto damos por terminado la inducción de este bloque. Ahora, yo les digo que es un bloque, ¿sí? Es un bloque porque más adelante, después de este bloque, ¿sí? De acuerdo a los suscriptores que yo tenga y la aceptación del programa de parte de las personas que lo están tomando, entonces voy a preparar un bloque más avanzado, donde vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de comprensión de lectura, vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de palabras de pregunta y, digamos, mucha acción y mucho diálogo en ese otro bloque. Pero por ahora ese es el bloque que vamos a ver en estas próximas 10 semanas. Bueno, cuando les hablé de los talleres que eran opcionales, ¿sí? Resulta que yo escribí este libro, Gustavo, se llama Despertar de la Oscuridad. Ahí está Gustavo Restrepo Valencia. Ese libro lo escribí, lo edité con mis conocimientos, pues, del español, porque yo también soy profesor de español. Entonces ese libro lo edité, lo hice la revisión y lo publiqué en Amazon. En Amazon.com está disponible ese libro. Después lo traduje al inglés, también le hice la edición y la revisión, y en esto también está disponible en Amazon.com. El libro, por ejemplo, las personas que quieran obtener el libro lo pueden obtener como Despertar de la Oscuridad por Gustavo Restrepo. Y Lost in the Darkness, ¿sí?
también por Gustavo Restrepo. El subtítulo es Adrift in the Shadows of Amnesia. Eso significa a la deriva, ¿sí? En las sombras de la amnesia. Entonces, cuando lean el libro, pues van a ver, no son libros, digamos, de texto de estudio, pero son libros que van a ser una herramienta importante para las personas que, pues, que se van a interesar más en el curso. Cuando yo les hablaba del taller, ya, porque es opcional, entonces va a haber muchas personas que van a obtener los libros, entonces vamos a hacer talleres usando las dos versiones, ¿sí? Los libros no tienen mayor costo, solamente valen $3.99 cada uno, los descargan como por ebook, ¿ya? Y los van a tener disponibles ahí para, digamos, para comprensión de lectura, para buscar sustantivos, adjetivos, verbos, todos esos accidentes gramaticales que se suceden en el español y se suceden en el inglés. Entonces, les doy muchas gracias. Una de las cosas que les iba a decir, ya para terminar, es que cuando uno le pone pasión, por ejemplo, en el caso mío, ¿sí? A mí me encanta este tema, a mí me encanta, me gusta enseñar. Y para mí es una satisfacción muy grande el darles a ustedes ese conocimiento, porque yo sé que las personas que están aquí mirando estos videos es porque quieren aprender. Y eso para mí es de mucha satisfacción. Ahí, digamos, cuando yo estoy delante de mi salón de clase, que tengo 20, 25 alumnos, ¿sí? Hallo que hay 4 o 5 que se interesan por la clase y me preguntan y todo eso. Los demás, resulta que en Colombia la gente supuestamente le tiene mucha pereza al inglés. Entonces, para mí siempre es un poquito frustrante ver esas otras personas que no se interesan. Entonces, ahorita lo hago con alegría porque esta es mi pasión, yo disfruto haciendo esto, me encanta. Y así, por ejemplo, como una persona que juegue fútbol, ya se divierte y todo eso. Y si encima de eso lo meten en un equipo de fútbol y le pagan, pues con mayor razón, ¿ya? Entonces, con esa misma pasión yo quisiera que ustedes también le pongan seriedad a estas lecciones, ¿sí? Y practiquen. Estos videos los van a tener disponibles todo el tiempo. Ustedes no los van a ver solamente una vez, lo van a ver varias veces. Y eso pues es bastante, digamos, satisfactorio y beneficial para que las personas puedan aprender y puedan, digamos, incrementar sus conocimientos. Resulta que hoy en día yo he tenido, digamos, contactos con empresas de telemercadeo que me envían traducciones y todo eso, y que más que, por ejemplo, para algunos de ustedes que aprovechen estas lecciones e incrementen, digamos, por otros medios como los medios que les dije, sus conocimientos, van a tener la oportunidad de trabajar, digamos, telemercadeo, que eso es una de las profesiones hoy en día que tienen un crecimiento impresionante. Entonces, pienso yo que estas clases les van a ser de mucha utilidad. Entonces, me despido, les doy muchas gracias por su atención, no se olviden de suscribirse, compartir con sus contactos para que mayor cantidad de personas se beneficien de este curso. Con mucho amor, con mucho cariño, me despido de ustedes, les doy muchas gracias y que tengan pues mucha felicidad, mucha paz y que lo aprovechen el curso. Muchas gracias.